Que el Señor bendiga a cada uno de los amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Llevo a cabo la enseñanza número 26 del programa Estudiemos la Biblia, la Palabra de Dios. Para ello, leo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3 y versículo 13 al versículo 17, de la manera siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hace unos años, cuando laboraba como director de escuela, tuve que viajar al nivel central del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a entregar unos documentos pertinentes al proceso educativo, y me hice acompañar de mi esposa y mis hijos. Luego de realizar la actividad de trabajo, fuimos a almorzar a Metrocentro, y de ahí, siempre en Metrocentro, entramos a una librería cristiana y me llamó la atención un libro que se llama Los Grandes Iniciados, que para muchos es la obra maestra del escritor francés Édouard Chouret, y se le ha dado un importante lugar dentro de la literatura esotérica. En esta obra, Édouard Chouret describe el camino seguido por importantes fundadores de las religiones milenarias que están activas en el mundo, como también expone el conocimiento de algunos filósofos de renombre, y todos estos como Krishna, Buda, Moisés, Jesús, el Zoroastro, Pitágoras, Platón y otros más, que han influenciado en el devenir histórico a la humanidad hasta el día de hoy. Según lo entiende e interpreta el escritor francés Édouard Chouret, cuando nuestro Señor Jesús el Cristo inició su obra aquí en la tierra para enseñar la venida del reino de los cielos, lo primero que hizo fue ir a la región de Galilea, a donde estaba Juan el Bautizador, para ser bautizado por él en el río Jordán. Y de acuerdo a Mateo capítulo 3, cuando Juan le bautizó, vio que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Y escuchó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos aquí a Jesús de Nazaret, iniciando la obra más grande y maravillosa a favor de toda la humanidad, que es la obra redentora en la cruz, para salvación y vida eterna. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y versículo 14, dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 16 dice: porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que dio su vida para morir por nosotros no fue Rama, no fue Krishna, no fue Moisés, no fue Buda, no fue el Zoroastro, no fue Mahoma, ni ningún filósofo griego de la antigüedad, sino que fue Jesús de Nazaret, el Cristo. Dice la Biblia que Cristo en su muerte derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 12, dijo: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y el versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Cristo se transfiguró en presencia de algunos de sus discípulos, lo hizo con el propósito de anunciar el establecimiento de su reino en la tierra. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 17 y del versículo 1 al versículo 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La transfiguración de Jesús en el monte trajo a estos discípulos el conocimiento que la promesa del reino venidero de Cristo es una realidad. Es por eso que el apóstol Pedro, en su segunda carta universal, en el capítulo 1, expresa la seguridad de la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. Dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ninguno de los grandes iniciados, como Rama, Krishna, Buda, Moisés, Mahoma, el Zoroastro o cualquier filósofo de los cuales habla el escritor Edward Shuré, fue señalado por Dios el Padre Celestial. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, el acto del bautismo de Jesús fue el inicio de su obra salvadora. Entonces Jesús de Nazaret es el único y verdadero gran iniciado. No hay más. Bien, entonces, si queremos estar en el reino de los cielos, permitamos ser moldeados por la palabra de Cristo Jesús,
nuestro Salvador. Te invito a que hagas un examen en tu vida. Si necesitas a Cristo en tu vida, hoy puedes recibirle y confesar tus pecados para que seas perdonado y tengas herencia en el reino de Dios. Oremos. Padre Celestial, te ruego mediante Cristo, tu Hijo amado, que obres en el corazón del pecador, que hoy viene arrepentido delante de tu presencia. Amén. Te hago la invitación para que busques una congregación donde verdaderamente se estudie la Biblia, la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos.